Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Nayara. Por aquí resto los demás compañeros. Bueno, está Barragán y Lara. Bueno, de todas maneras, cuando ingresen, ya vamos a darle inicio a la unidad número 3. La unidad número 3 es muy corta y se refiere a las estructuras organizacionales. Como una empresa ¿ve la lámina? ¿Sí? ¿Sí la ve? Sí, sí la veo. Ok. Como una empresa está estructurada organizacionalmente. Una empresa se estructura a través de un organigrama y a través de unos manuales administrativos. Quiere decir que cuando yo, como administrador, voy a organizar una empresa, tengo que diseñar los diferentes organigramas que ella necesita, donde ubicar a los trabajadores en base a sus cargos y su puesto de trabajo. Pues este organigrama está conectado a los manuales administrativos. En los manuales administrativos aparecen los procedimientos, los procesos a los cuales se refiere el cargo que está dentro de ese organigrama. Por lo tanto, los manuales administrativos sirven para reflejar los deberes, los derechos, las funciones, las tareas, los cargos de cada uno de los trabajadores que aparecen en el organigrama. A eso le llamamos estructuras organizacionales. La más conocida son esas dos, el organigrama o los organigramas y los manuales administrativos. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que una estructura organizativa empresarial está contenida a través de estos instrumentos. Ahora bien, cuando hablamos de estructura organizacional, su función es determinar una comunicación corporativa entre todos los trabajadores y entre todos los departamentos que contienen esa empresa. Allí se analiza la jerarquía ejecutiva y la de gestión. Se crea un plan para un crecimiento eficiente, de manera que esté contemplado en la misión, la visión, los planes operativos, los objetivos, las metas que tiene la empresa para llevar a cabo su crecimiento. Por lo tanto, cuando un administrador diseña una estructura organizativa empresarial, tiene que tomar en cuenta los siguientes elementos: geografía, número de empleados, evolución del producto, distribución de la autoridad, control y mercado. Esos son los principales elementos que debe tomar el administrador para poder llevar a cabo un diseño de una estructura organizacional, ya sea cuando va a diseñar los organigramas y cuando va a diseñar... Buenas tardes, profe. Buenas tardes, adelante. Y cuando va a diseñar los manuales administrativos. En tal sentido, el elemento geografía se refiere a cómo está estructurada la empresa, ¿verdad? Ella puede depender de la cantidad de empresas cercanas, que son las competencias, en cuanto a la planificación de crecimiento. Es decir, a medida que se propaga o que crece una organización, es más autonomía necesitarán los departamentos tienden a crecer, o las gerencias tienden a crecer, de tal manera que el administrador busca que la empresa funcione eficientemente y que en cada departamento estén los trabajadores que la empresa necesita para llevar a cabo sus actividades económicas. En tal sentido, a nivel geográfico, la jerarquía de comunicación es un reto que debe crear una empresa. Es decir, si es una empresa geográfica grande que quiere desarrollar, aperturar sucursales o nuevas oficinas, tendrá que analizar la geografía de la provincia o la geografía nacional o la geografía internacional. Quiere decir que la empresa va a crecer geográficamente
a medida que el mercado demande sus productos o sus servicios, a medida que exista la necesidad de colocar allí en otros mercados o en otras regiones oficinas alternas o también sucursales de la gran compañía. En tal sentido, los administradores que administran estas sucursales deben reportar a una casa matriz. Por ejemplo, si la casa matriz está en Quito, ¿verdad? Allí está la gerencia general, pero a su vez en Quito, Pichincha, tiene unas sucursales en Imbabura, en Manabí, en Manta, en Esmeralda. Allí aparece, esas sucursales las administran los sugerentes. Entonces, estos sugerentes regionales o geográficos reportan a la casa matriz que está en Quito o a la gerencia general que está en Quito. Esa es la importancia de que los administradores tengan una línea clara de comunicación con el fin de orientar la posición geográfica y con el fin de orientar lo que necesita el mercado en cada una de esas regiones geográficas. Otro elemento es el número de empleados. Una empresa, por supuesto, comienza con 2 o 3 empleados y va, a medida que va creciendo, también debe ir contratando mayor personal. A medida que apertura nuevas sucursales, debe ir contratando más personal. Por supuesto, personal que esté capacitado para llevar a cabo las funciones también gerenciales y las funciones de producción. En tal sentido, una gran población de empleados puede requerir que haya varias capas de gestión para que la empresa funcione de forma muy eficiente. Por lo tanto, a medida que la empresa crece geográficamente, también deberá crecer la estructura organizacional de la empresa, de tal manera de dar respuesta flexible y elástica al mercado, de tal manera de responder a la demanda del mercado. Y eso se consigue a través de generar necesidades de una gestión mucho más amplia, más flexible, más enriquecedora, donde el personal que va ingresando ya ha sido evaluado para llevar a cabo las actividades que en verdad requiere la empresa a nivel administrativo y a nivel productivo. Otro elemento es la evolución del producto. Por supuesto, todas las empresas empiezan a fabricar pocos productos y a medida que hay mayor demanda, que ella crece, que se expande, que se desarrolla, irá a fabricar nuevos productos o también ofrecer nuevos servicios. En tal sentido, la evolución del producto es donde una empresa puede empezar con una pequeña, como le decía, una pequeña línea de producto que cubre una parte de la industria. A medida de que esa empresa crece en cuanto a recursos humanos y a nivel geográfico, existirá la necesidad de crear más departamentos, de contratar más personal, de comprar más materia prima. Y eso es lo que involucra un mayor desarrollo y una fabricación de nuevos productos, el cual puede ampliar, a crecer con más productos, ella puede ampliar su estructura organizativa. Se puede crecer. Otro elemento es la distribución de la autoridad. Cuando hablamos de distribución de la autoridad nos referimos a los dueños de la empresa, a la junta de accionistas, a la junta directiva. Por lo tanto, la estructura organizativa de una empresa puede verse afectada si la empresa tiene una función centralizada o descentralizada. ¿A qué nos referimos? Hablamos de una función centralizada, como le decía anteriormente, cuando la casa matriz está en Quito, Pichincha, y haber sucursales en otras provincias. Las sucursales de la provincia las reportan económicamente, administrativamente a la gerencia general. Es una administración centralizada. Y descentralizada, cuando las sucursales, ¿verdad? No dependen directamente de la casa matriz, sino a nivel administrativo, porque cada sucursal toma sus propias decisiones económicas, cada sucursal contrata al personal que necesita, contrata a los proveedores que necesita, compra la materia prima que necesita en las regiones donde ellas están ubicadas. Entonces, esa es una función descentralizada. Solamente dan información a la casa matriz, pero no dependen de ella directamente. Aquí también, en esa evolución del producto, por lo tanto, a medida que ella crece, como le decía anteriormente, necesita crear más departamentos para desarrollo, fabricación, innovación de productos, y esto también va a tener un impacto positivo sobre la organización de la empresa, porque es una empresa que se está consolidando, se está autogestionando y está obteniendo grandes ingresos por concepto de ventas. Otro elemento importante al diseñar una estructura organizativa empresarial es el control. Cuando hablamos del control,
se refiere a que una empresa siempre va a requerir mayor capital, mayor calidad en cuanto a la mano de obra, mayor calidad en cuanto a la gerencia, y ella debe funcionar en un medio ambiente que esté reglamentado a nivel gubernamental. Quiere decir entonces que ese control va a depender principalmente de las regulaciones estatales o las regulaciones del Estado o del gobierno donde ella esté funcionando. La empresa, para poder llevar a cabo sus decisiones en forma centralizada o descentralizada, tiene que adquirir, y para fabricar sus productos, tiene que adquirir tecnología, mano de obra calificada, equipos de alta tecnología, de manera que ello coincida en obtener mayores ingresos, menores costos y menores gastos. ¿Okay? También podemos decir aquí que las empresas que se dedican a producir muchos productos, muchas veces no pueden ejercer un control sobre la calidad de los productos y por lo tanto pueden crear una estructura organizativa diferente para que el producto no salga de mala calidad al mercado. Entonces la empresa, cuando produce muchos productos, lo que tiene es que delegar por departamentos o por zonas geográficas donde produce un producto, donde produce otro producto. Por ejemplo, una empresa de electrodomésticos tiene que aperturar sucursales, en una de ellas quizás ensamble neveras, en otras lavadoras, en otras secadoras, en otras televisores. O sea, cada sucursal puede ensamblar diferentes tipos de productos de manera que existe un mayor control en la calidad del producto que va al mercado. A eso se refiere el control. Y finalmente, el elemento más importante del diseño de una estructura organizativa es el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es el que va a dar respuesta al mantenimiento, sostenimiento y prolongación, crecimiento y desarrollo de esa empresa a nivel nacional o a nivel internacional. Por lo tanto, cuando se analiza el mercado, ¿verdad? El fabricante puede decidir vender productos a través de mayoristas o a través de minoristas, va a utilizar muchos canales de comercialización, o pues también puede elegir vender los productos directamente a los compradores o a los usuarios finales. Para que este modelo tenga éxito, la empresa debe crear un equipo de mercadotecnia, un equipo de marketing que pueda comercializar sus productos con menores costos, ya sea de mano de obra, de distribución o costo de promoción y publicidad. ¿Okay? Cuando el producto va de la empresa al comprador, nosotros se ahorran muchos gastos en cuanto a publicidad, en cuanto a redes sociales. ¿Okay? Ahora, también debe tener una buena fuerza de venta, debe contratar personal vendedores de buena calidad y que sean eficientes. Por lo tanto, la empresa debe tener muy claro el conocimiento del mercado, las tareas y las políticas de la empresa, de manera de poder direccionar esa información hacia todos sus trabajadores y que toda la organización funcione efectivamente mientras desarrolla su código de ética, su código de productividad y, por supuesto, las actividades, a la medida que ellas se expanden, por supuesto, van a ser más duras o más efectivas. Entonces, la respuesta del mercado la va a dar la ampliación o no de la empresa en nuevas sucursales. Esos son principalmente los elementos que deben tomarse en cuenta cuando se diseña una estructura organizativa empresarial. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Okay. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de estructuras organizacionales. ¿Okay? Como hemos visto antes o como hemos observado, cada organización, ¿verdad?, aplica su diseño de sistema organizacional de acuerdo a sus características o necesidades. Por supuesto, no es lo mismo un diseño organizacional de una empresa que ofrezca servicios a una empresa que ofrezca productos. Cuando se ofrece servicios, principalmente se contrata poca mano de obra, poco personal, porque los servicios es una forma de llevar a cabo la eficiencia. Ahora, cuando la empresa produce productos, una empresa manufacturera, por supuesto, tendrá que contratar más personal, operarios, más obreros para poder darle respuesta al mercado en cuanto a la demanda de sus productos. En tal sentido, existen diferentes tipos organizacional. Vamos a ver lo más importante. El primer tipo de estructura organizacional es el divisional.
Cuando el administrador diseña un organigrama divisional, es cuando las empresas se organizan por divisiones de negocio, por ejemplo, como lo vemos en pantalla. La empresa SEO tiene 3 divisiones de negocio. Tiene la unidad de negocio de las computadoras personales, la unidad de negocio de los grandes equipos y la unidad de negocio de servicios corporativos. Cada unidad de negocio tiene sus propias funciones. De allí la división. Por ejemplo, la unidad de negocio ofrece computadoras personales a nivel de las funciones de comercialización, distribución y ventas, fabricación, desarrollo de productos y servicio de atención interno. Pero más ampliamente, la unidad de negocio de los grandes equipos es la unidad de negocio que vende muchas computadoras a empresas, a escuelas, a gobernaciones, a instituciones gubernamentales o privadas, pero en mayor cantidad. Sin embargo, esta unidad de negocio de los grandes equipos también tiene las mismas funciones, pero no son computadoras personales, son computadoras por lotes, son muchos equipos, también tienen las mismas funciones. Y está la tercera unidad de negocio, que es la de servicios corporativos, que se encarga específicamente de la administración de la empresa. Ahí se encuentran finanzas, administración, recursos humanos. Entonces, esta es una estructura organizacional llamada divisional porque divide los negocios por sectores y por actividades. Otro tipo de estructura organizacional es la llamada funcional. Aquí se basa en las funciones de cada uno de los trabajadores. Esta estructura, como les decía, se basa en las funciones de cada uno. Por lo tanto, en el organigrama se colocan las funciones del cargo. Cuando el administrador diseña este tipo de organigrama, por ejemplo, la dirección general, ¿cuáles son las funciones? Cumplir los acuerdos de la junta directiva, vigilar el cumplimiento de los programas, coordinar las direcciones y formular el proyecto del programa general. A su vez, de la dirección general dependen 3 direcciones: la dirección técnica, la dirección financiera y la dirección de promoción y coordinación. Cada una tiene sus funciones. La función técnica, su función es evaluar y controlar la aplicación y desarrollo de los programas, formular el programa anual de labores, dirigir las labores administrativas de su área, la dirección financiera, obtener resultados necesarios, formular el programa anual de financiamiento y dirigir las labores administrativas de su área. Y finalmente, la dirección de promoción y coordinación, sus funciones son establecer relaciones de asistencia promocional, establecer relaciones de cooperación y apoyo, supervisar el departamento de compras, formular el programa de trabajo, proponer modelos de autoabastecimiento parcial y organizar y coordinar seminarios. ¿Cuál es la importancia de este tipo de estructura organizacional? Que cuando llega un auditor o cuando llega un nuevo empleado, al observar este organigrama, ya él conoce las funciones de los demás departamentos, de los demás cargos, no solamente del suyo, de su departamento y de su cargo, sino que él aquí se da una visión muy amplia de lo que realiza cada persona en cada uno de los diferentes departamentos de la empresa. Por lo tanto, no es necesario que su jefe inmediato le diga lo que hace cada persona en su cargo, sino que con este organigrama, automáticamente el nuevo ingreso, ya sea contratado o un auditor o alguien que quiera fusionar o comprar acciones en la empresa, con este organigrama ya automáticamente conoce las funciones de cada uno de los trabajadores dependiendo de su cargo. Otro tipo de organización, estructura organizacional es el matricial. ¿Okay? Cuando se diseña este tipo de organigrama, ¿verdad? Se hace a través de una estructura funcional y por proyecto. Es cuando las grandes compañías trabajan en diferentes proyectos y en cada proyecto hay un gerente. El gerente de proyecto de producción, el gerente de proyecto de innovación o el gerente de proyecto de comercialización. Y es decir que en una empresa hay muchos proyectos, por lo tanto, al haber tantos proyectos, cada miembro desempeña una función dentro de ese proyecto. También podemos decir que una estructura matricial, como lo dice la lámina, se trata de una estructura en la que especialistas de diferentes partes de la empresa se unen para trabajar en proyectos específicos. Y a la larga, cuando se termina el proyecto específico, se construye un gran proyecto. Este tipo de estructura organizacional suele responderse ante 2 superiores en vez de uno. Un supervisor de
técnico y un supervisor administrativo, o un gerente técnico y un gerente administrativo. Por lo tanto, hay una doble autoridad cuando se diseñan estos organigramas. ¿Okay? La autoridad lineal, que es la habitual, que puede ser el director técnico, y la autoridad de proyecto, que es específica de la dirección administrativa o viceversa. Con el propósito de evitar un doble mando, el director de proyecto suele responder ante el director general, porque el director de proyecto es el más responsable de que el proyecto se lleve a cabo en el tiempo establecido. Como lo vemos en la lámina, hay un gerente general al cual reporta el subgerente del proyecto A, del proyecto B y del proyecto C. Y en cada uno de esos proyectos hay una dirección de producción, hay una dirección de distribución y hay una dirección de mercadotecnia. Entonces, cada gerente lleva a cabo las funciones, ya sea de producción, de distribución, de mercadotecnia, pero dentro de su proyecto, ya sea el proyecto A, el proyecto B, el proyecto C. Y tanto el director de producción, de distribución y de mercadotecnia a nivel administrativo, como el director de proyecto A, proyecto B, proyecto C, ambos reportan la información de sus actividades del personal al gerente general. A eso se le llama estructura matricial. Muy poco se utiliza hoy en día en el siglo XXI este tipo de estructura, solamente se lleva a cabo cuando se desarrollan proyectos que tienen un plazo definido. Al culminarse el proyecto, esta estructura desaparece. ¿Alguna duda con respecto a la estructura matricial? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Ok. Otro tipo de estructura es la geográfica. Como les decía anteriormente, cuando comenzamos la clase, cada matriz general, por ejemplo, tiene sus propias sucursales geográficamente en otras dependencias. Por ejemplo, una estructura geográfica es cuando la organización está desarrollada a partir de sedes geográficas. Puede ser por provincia, por cantones, puede ser por países. Y se utiliza este tipo de estructura organizacional geográfica para empresas que operan a nivel internacional, para las grandes empresas nacionales, multinacionales o transnacionales. Como lo ven en pantalla, hay un presidente, ¿verdad?, que es el órgano legislativo. A su vez, de ese presidente depende la dirección de mercadeo, de personal, de compras y finanzas. Sin embargo, también de ese presidente depende geográficamente la región oeste, la región sudoeste, la región central y la región este. Es decir, que es un organigrama geográfico que está dividido por regiones. No sabemos si es a nivel provincial o a nivel de Latinoamérica o a nivel de Europa. Pero cada región representa un grupo puede ser un grupo de países o grupo de provincias, no lo sabemos porque no estamos dentro del organigrama. También del presidente depende la dirección de personal. Y de la dirección de personal, ahí sí va a depender ingeniería, departamento de producción, de contabilidad y de venta. Entonces, fíjense cómo cada región debe tener en su zona geográfica una dirección de personal y a su vez también debe tener una dirección, un departamento de ingeniería, de producción, de contabilidad y de venta. Entonces, de esa forma, geográficamente, cada sucursal tendrá sus propias funciones dependiendo de la región donde se encuentre. Otro tipo de estructura es la central. Aquí hay varios supervisores por cada empleado. Cada empleado tiene varios supervisores y se ven organizaciones mucho más grandes, más complejas y con diferentes localidades. Por ejemplo, está el departamento de procesamiento de ventas, ¿verdad?, que tiene a su vez dos órganos asesores. Estas líneas punteadas significan órganos de asesoría. También se le llama órganos de staff. ¿Okay? Por lo tanto, el Departamento de Procesamiento de Datos tiene sus órganos asesores, que es la Secretaría del Departamento y el Departamento de Estudio. Y de ese Departamento de Procesamiento de Datos a nivel central va a depender el departamento, de ese departamento depende la sección de digitación o el área de digitación, la sección de diagramación o área de diagramación y la sección de computación y banco de datos. Quiere decir que este es el órgano central más importante, el departamento de procesamiento de datos, y de él depende
o él dirige autoridad sobre digitación, diagramación y computación. ¿Y quién es el asesor de ese departamento? ¿Quién es el asistente? La secretaria del departamento y el departamento de estudios. Entonces, eso se le llama un organigrama central. Otro tipo de organigrama mucho más conocido hoy en día, es el que más se usa a nivel mundial, a nivel de los organigramas, es el organigrama o la estructura lineal o vertical. ¿Verdad? Es una de las más antiguas y responde a un modelo básico de autoridad en el que se centralizan todas las decisiones. Aquí en el director general, ¿verdad? Se centralizan todas las tomas de decisiones. Fíjense que tiene un aspecto piramidal, de arriba hacia abajo. ¿Okay? Por lo tanto, el director general tiene más responsabilidad que el subdirector de personal, de producción y de financiación. Y del departamento de producción va a depender la sección de moldeado, de pintura, de horno y de acabado. Podemos decir que esto es un organigrama de un taller de la tonalidad de pintura. Por lo tanto, a medida que la estructura jerárquica asciende de abajo hacia arriba, ¿verdad? Disminuye el número de cargos y aumenta el índice de responsabilidad. Quiere decir que el departamento de personal, de producción y financiación tendrá más responsabilidad que el área de moldeado, de pintura, de horno y de acabado. Pero a su vez, el director general es el máximo responsable de esa organización porque él tiene autoridad sobre el departamento de personal, de producción y de financiación. Y se le llama piramidal porque tiene una forma de pirámide. También se le llama lineal. Y también se le llama un organigrama vertical, de arriba hacia abajo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿No? No, no, profe. Ok. Otra estructura, a diferencia de la vertical, es la horizontal. Esta va de derecha a izquierda. Es una estructura descentralizada basada en la confianza del equipo, de los trabajadores. Se otorga a los empleados poder tomar decisiones y ellos mismos poder desarrollar su autogestión. No tienen jefes, sino que entre ellos mismos se delegan las responsabilidades. Por lo tanto, también se conoce como employment power. ¿Sí? Los elementos se distribuyen entre los trabajadores o las funciones se distribuyen entre los trabajadores, al igual que la distribución de poder. Como lo vemos aquí, hay una gerencia general y esa gerencia general a nivel horizontal, de izquierda a derecha, está, podemos decir, la gerencia de logística, la gerencia de conectividad, de sistema, de operación y de venta. Y a su vez, de la gerencia de logística depende el departamento de asistencia y distribución, de la gerencia de conectividad y redes depende monitoreo y control, de la gerencia de sistema depende automatización, de la gerencia de operaciones depende instalación y consultoría y de la gerencia de ventas no hay ninguna dependencia. Por lo tanto, este es un organigrama muy similar al vertical, pero de izquierda a derecha, ¿okay? Donde el máximo nivel jerárquico comienza a la izquierda y se va descentralizando a medida que se abre un nuevo departamento. Por lo tanto, quien tiene mayor responsabilidad es gerencia general, luego logística, conectividad, sistema de operaciones y ventas, y finalmente lo que tiene menos responsabilidad es asistencia y distribución, monitoreo y control, automatización, instalación y consultoría. De aquí también pueden haber otros departamentos, otras secciones. Esta es la diferencia entre el vertical y el horizontal. Este tipo de organigrama también muy poco se utiliza hoy en día. El que más se utiliza es el vertical. Ahora, existe una combinación de estos organigramas horizontal y vertical. Ok, otro tipo de estructura organizacional es el posicional. Este tipo de organigrama recoge los cargos de los trabajadores que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y funcionales. Es decir, recoge el cargo de los trabajadores en cada una de la sección del departamento. Por ejemplo, aquí, este es un organigrama posicional de la empresa Orisa Sociedad Anónima. En la Asamblea General de Socios, ¿verdad? Es la máxima autoridad. De ella depende, está el cargo de presidencia, hay un presidente, ¿verdad? Y como asesor está un auditor. Está el cargo de vicepresidente, que hay un vicepresidente. El cargo de gerencia general, que hay un gerente.
A su vez, ese gerente general emite autoridad o depende el departamento de adquisición de mercadería, hay un director de bodega, en el departamento de venta hay un director de ventas, en el departamento de finanzas hay un director de finanzas, en el departamento de recursos humanos un director de recursos humanos. A su vez, del departamento de ventas depende un asistente de ventas, del departamento de finanzas y contabilidad hay 2 personas. Ahí está el contador y el asistente contable. Un contador y un asistente contable. Y del departamento de recursos humanos depende el área de bienestar social y está el centro médico y el centro médico. Podemos decir que aquí puede estar un médico y 2 enfermeras. Entonces, la función del departamento posicional es saber cuántas personas existen en cada uno de los departamentos, en cada una de las áreas o en cada una de las gerencias. De manera que sea mucho más fácil visualizar con cuántas personas dispone la empresa en el momento de una auditoría o al momento de poder determinar qué tamaño es la empresa. Si es una microempresa, una mediana empresa, una gran empresa o una pequeña empresa. Recuerden que las empresas se clasifican de acuerdo al número de trabajadores que ella tiene. Entonces, esa es la importancia de el organigrama o la estructura organizacional posicional. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Bien. Está el organigrama mixto o la estructura organizacional mixto que combina elementos verticales y horizontales. Este organigrama utiliza 2 formas de representación, como le decía anteriormente, la de tipo vertical para mostrar la jerarquía de la empresa y la de tipo organizacional para los departamentos. Este tipo de organigrama mixto une ambas estructuras organizacionales y principalmente es diseñado para grandes organismos públicos, por ejemplo, hospitales, ministerios, gobernaciones, alcaldías, o también para empresas multinacionales, internacionales, que son inmensas. Entonces se combinan elementos del organigrama vertical, de arriba hacia abajo, y del organigrama horizontal, de izquierda a derecha, como lo podemos ver. Fíjense que este es un organigrama nacional de la Presidencia de la República, se derivan las gobernaciones, las alcaldías, las localidades. Y a su vez, de esos 3 órganos se derivan establecimientos públicos, empresas oficiales, unidades administrativas, entidades de naturaleza única y especial, empresas sociales de Estado, corporaciones de investigación y empresas de servicios públicos mixtos a nivel horizontal. Y a nivel vertical de la presidencia, ¿verdad? Emana la vicepresidencia, los programas especiales, la consejería, la casa militar, el departamento de la presidencia, el departamento administrativo, los ministerios y así sucesivamente. Por lo tanto, estos organigramas mixtos es cuando hay muchas personas o grandes empresas internacionales o grandes organismos públicos que albergan mucha población trabajadora. ¿Alguna duda, alguna pregunta con el organigrama mixto? ¿Sí o no? No. Ok. Ahora, en resumen, ¿cuáles son las características de una estructura organizacional o de un organigrama? Es un proceso continuo, versátil con el tiempo, él puede ser flexible, puede ser modificado, se puede ampliar si se contrata más personal y si se despide personal se puede reducir. Por lo tanto, siempre hay que estar actualizándolo principalmente cada 2 años y flexibilizando. Ahorita, luego de la pandemia, por supuesto, surgieron nuevos organigramas. Quizás muchos se redujeron en las empresas porque hubo mucho despido de personal. Entonces, hubo que adaptar nuevos organigramas de acuerdo al personal que quedó. También otra característica es, como les decía anteriormente, hay organigramas centralizados que dependen de una casa matriz o también descentralizados donde hay independencia de la casa matriz, cada sucursal es independiente de la casa matriz. Especialización de diferentes áreas, secciones o departamentos, quiere decir que cada departamento tiene su propia especialización. El departamento de ventas se especializa en ventas, el departamento de compras se especializa en compras, el departamento de comercialización se especializa en comercialización y mercadotecnia, y así sucesivamente. Por lo tanto, dentro de cada departamento existirán personas idóneas y profesionales propios de llevar a cabo las funciones que aparecen
en los manuales, ¿verdad?, de organización, de cargos y funciones, y también si es un organigrama posicional aparecerán las funciones. Otra característica es la coordinación y colaboración entre equipos o departamentos. Por lo tanto, los departamentos no están aislados. El departamento de compras necesita el departamento de venta. El departamento de contabilidad necesita información de compras y de venta. También necesita información de comercialización. El departamento de fabricación necesita información y viceversa el departamento de fabricación. Por lo tanto, hay unas relaciones internas entre ellos, ya sea ascendente, descendente o paralela según la organización. Por lo tanto, debe haber una coordinación y colaboración entre el personal de cada uno de los departamentos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alcanzar los objetivos, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Cada departamento tiene trazado cuáles son los objetivos que quiere alcanzar. Por ello es importante que el organigrama esté acorde a la tecnología y a las herramientas disponibles. Por ejemplo, un departamento de computación que no tenga máquinas actualizadas no podrá avanzar. Se quedará rezagado porque no tiene tecnología actualizada. ¿Okay? Un departamento de contabilidad que no tenga tampoco el sistema contable también se va a encontrar atrasado. Un departamento de venta que no tenga la suficiente fuerza de venta o los suficientes vendedores también se va a quedar rezagado. Entonces, cada departamento debe incorporar su tecnología de acuerdo a las herramientas disponibles para llevar a cabo el servicio. Cada trabajador debe saber dónde encontrar lo que necesita para ejecutar sus funciones. Por ejemplo, si yo soy trabajador del departamento de investigación, yo necesito información del departamento de vinculación, del INCA, del departamento de planificación o de la dirección académica. O por ejemplo, un trabajador que esté en el departamento de compras necesita información de las ventas, información de contabilidad. Por lo tanto, cada trabajador sabe dónde buscar la información que necesita para poder llevar a cabo sus funciones, porque también sus funciones están contempladas en el manual de cargos y funciones y están contempladas en el organigrama posicional. ¿Okay? Y finalmente, en cada organigrama están definidas, si es el organigrama funcional, están definidas sus funciones claramente y entendidas por todo el equipo de esa área, de esa gerencia o de ese departamento. Además de ello, existen los manuales administrativos donde aparecen las funciones de cada cargo, a quién reporta, quién es su jefe, sobre quién, qué departamento está relacionado con ese departamento o en base al manual. Entonces, estas son algunas de las características que representan las estructuras organizacionales. En conclusión, podemos decir que toda estructura organizacional está contemplada de manera informal y de relaciones entre las personas y equipo de trabajo. No hay una comunicación estricta. Por lo tanto, la comunicación debe fluir, ya sea una comunicación escrita o una comunicación verbal entre las personas que ocupan esos departamentos. Y cada empresa sigue su propio sistema organizacional de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a su objetivo y también de acuerdo a cómo está planteada la visión de la empresa, la visión, las políticas, su estructura, sus principios, de tal manera de que los niveles jerárquicos puedan desarrollarse con mucha más eficiencia. Ahora, cuando hay pequeñas empresas, estas deben ser innovadoras, creativas, para tomar decisiones al momento de ampliar su estrategia, al momento de ampliar su mercado, de tal manera que ello pueda expandir el organigrama, pueda ser más flexible en un proceso continuo, versátil y en constante actualización. ¿Alguna duda, alguna pregunta con las características de la estructura, de una estructura organizacional? ¿Sí o no? No, profe. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los componentes de una estructura organizacional? En este caso, del organigrama. Primero, cada departamento tiene su jefe, por lo tanto, la designación jerárquica. ¿A quién van a reportar esos trabajadores de ese departamento? Por ejemplo, el departamento de investigación reporta a la directora de investigación, el departamento de vinculación reporta al director de vinculación. Los profesores de la carrera de administración reportamos al director de la carrera de administración. Por lo tanto, es importante primero la designación jerárquica, el control de los gerentes y supervisores, donde existen personas que deben tomar decisiones dentro de la organización. Otro componente
es ubicar cómo se encuentran agrupadas las áreas y reconocer las actividades que realiza cada trabajador. Para eso hay un organigrama funcional, ya sea mediante una distribución formal, informal, temporal o permanente. O sea, que el trabajador puede asignarse un departamento por 6 meses y luego se cambia a otro departamento, dependiendo cómo está formado, dependiendo de las funciones que va a ejercer. Puede ser también de manera voluntaria o forzada para realizar una división del trabajo, que sea un departamento, un personal que está en el departamento de compra es muy bueno y lo pasamos al departamento de ventas porque tiene capacidad de ventas, tiene capacidad de motivación y de persuasión. Y quizás él no sabía que tenía esa fortaleza como vendedor. Y eso va a ser definido por la naturaleza de cada labor. Y el tercer componente es el diseño de los sistemas para asegurar la coordinación, cómo se integran los esfuerzos de los departamentos, de ayuda mutua entre ellos, de cambio de información entre ellos, de manera que los administradores analicen y planifiquen la división del trabajo, que colocan al trabajador donde verdad él tiene que estar destinado en cuanto a sus capacidades, a sus fortalezas, a sus actitudes, a su formación, sea o no sea profesional. Y eso lo realizan los administradores cuando desarrollan la división del trabajo. Yo no puedo poner un ingeniero mecánico, no puedo ponerlo en un departamento de, qué sé yo, de enfermería. ¿Ok? Un ingeniero mecánico debe estar en el departamento de planificación o de producción o de fabricación o de mantenimiento mecánico de las maquinarias. Igualmente, un contabilista no puedo colocarlo a atender enfermos, o sea, o a atender pacientes, porque no está formado para ello. Entonces, cada personal, de acuerdo a su función, a su preparación, es asignado tanto a nivel del manual de cargos y funciones y también a nivel del organigrama, ya sea posicional, funcional, vertical, dependiendo del tipo de organigrama que la empresa lleve a cabo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Para continuar en el otro bloque. ¿No? Bien. Vamos a seguir el otro bloque.